Hola, hoy quiero presentarles una clase o unas reflexiones en una sesión asincrónica sobre uno de los temas que están eh, en el programa y que no hemos podido abordar con suficiente tiempo, pero que hoy, aprovechando que la clase es asincrónica y que ustedes no tienen que estar eh, eh, en la sesión, pues quiero hacer algunas reflexiones sobre esto, que es la comunicación en un proyecto. Vamos a empezar. Digamos, creo que todos y todas manejamos algunas ideas básicas sobre lo que es la comunicación, ¿verdad? Siempre hemos eh, eh, pensado que la comunicación tiene básicamente tres componentes, ¿verdad? Uno que es la persona que emite un mensaje, ¿verdad? El segundo elemento que es la persona que recibe el mensaje. Y el tercer elemento, del cual ya, digamos, lo he mencionado, el mensaje, ¿no? Y que por supuesto en la interacción, pues hay mensajes que van y que vienen, ¿verdad? Pero básicamente entendemos la comunicación como ese proceso de comunicación digamos, de una sola vía, ¿verdad? Alguien envía un mensaje, alguien lo recibe, lo decodifica, interpreta y luego envía otro mensaje que la persona que lo recibe, pues igual decodifica e interpreta, ¿no? El tema es que hoy la comunicación se hace más difícil porque muchas personas a través de distintos medios, ¿verdad? Que creo que también eso habría que mencionarlo aquí como un cuarto punto. El mensaje siempre viaja a través de algún medio, ¿no? Puede ser un memorando, puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser un grito, puede ser un mensaje en Facebook, o en alguna de las tantas redes sociales que hay, ¿verdad? Pero hay un medio, ¿verdad? Lo que quería, digamos, enfatizar en este momento es que hay una, digamos, explosión de medios a través de los cuales comunicamos y además la gente participa en ese medio, ¿no? Entonces, se han, digamos, tendido a romper esta lógica de un emisor, porque hay muchos emisores y muchas emisoras al mismo tiempo, ¿verdad? Con muchos receptores y muchas receptoras, y además esos receptores y esas receptoras pues también están emitiendo mensajes de distinto tipo, ¿no? Entonces hoy, claro, la comunicación se tiene que hacer más compleja. Y en las organizaciones también, ¿verdad? Piensen ustedes en un chat cualquiera, ¿verdad? Puede ser, imagínense el chat del curso. Yo tengo claro que debe haber otro chat, ¿verdad? Que se desprende de ese mismo chat, pero donde yo no estoy. Y además, eh, de ese chat donde ustedes están, donde yo no participo, hay otra serie de chats donde se reúnen solo ciertas personas que tienen ciertas afinidades o se reúnen porque de ese chat se desprende el chat donde están los grupos de trabajo, otros los que eh, están trabajando otras cosas y se reúnen. Bueno, hay una, digamos, eh, articulación múltiple a partir de un solo chat, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasa hoy, ¿verdad? Hay una serie de mecanismos a través de los cuales emitimos mensajes y intentamos comunicar cosas, ¿no? Esa es como la complejidad quizás hoy de la comunicación y que hay que tenerlo claro para lo que vamos a ver, ¿verdad? Eh, Sin embargo, creo yo, muchas veces nuestro mensaje no es recibido como deseamos o como pensamos que podría ser recibido. A veces uno cree que está hablando en términos de una tormenta, de lo que es una tormenta,
y la gente lo recibe como que si estuviéramos hablando solamente del agua, ¿no? Hay algo en lo que nosotros emitimos, en el mensaje que mandamos, ¿verdad? Que es recibido de una forma distinta, ¿no? Eso, por supuesto, genera muchísimas dificultades en la comunicación de todo. No os digo solamente eh, de un proyecto en la comunicación a lo interno de un proyecto, sino en la comunicación diaria de todos los días, ¿verdad? A veces esta, digamos, eh, esta idea de que nosotros tenemos que pensamos que podía ir de una manera, ¿verdad? Ese mensaje que emitimos, pues es recibido de otra forma, ¿verdad? Es interpretado, descodificado a través de símbolos y de interpretaciones que el receptor tiene o que los múltiples receptores tienen, que no genera lo que nosotros esperábamos, genera otro tipo de cosas, genera otro tipo de interpretaciones, ¿verdad? Eso produce dificultades para la persona que lo recibe porque seguramente se pregunta pues, si yo dije una cosa y por qué interpretaron otra, ¿verdad? Y quizás el punto aquí sobre el que quería concentrarme es que pocas veces todos y todas reflexionamos sobre el contenido, ¿verdad? De lo que yo quiero decir y la forma en que lo comunico, ¿verdad? Y creo que dentro de un proyecto es muy importante eso. Eh, pues vamos a reflexionar un poquito sobre contenido y forma. Y aquí quiero que conozcan a ese señor que está ahí a la derecha de sus pantallas. Se llama Humberto Maturana, chileno, un científico, un biólogo, que luego a partir de sus estudios y sus descubrimientos y hallazgos en la biología, pues ha reflexionado sobre la convivencia entre los seres vivos, ¿verdad? Como biólogo, ha reflexionado sobre la convivencia entre los seres vivos. Y él cuando habla, él desarrolló mucho la teoría de sistemas, ¿verdad? Y como los seres vivos como sistemas y cómo se comunican los sistemas, ¿verdad? Desde las células, ¿verdad? Que integran nuestro organismo, cómo se comunican las células para cooperar o para dividirse, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que tienen y que hacen que un perro sea un perro y un árbol sea un árbol y un- una matita de café sea una matita de café, ¿verdad? Cómo se comunican las distintas células para crear un ser vivo que tiene determinada función. Y bueno, y luego a partir de eso, él empezó a estudiar cómo se comunican los sistemas vivos integrados por seres humanos, ¿verdad? Lo primero es las células que integran nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro y cómo esos organismos, ¿verdad? Cómo el sistema nervioso se comunica con el cerebro, cómo el sistema respiratorio se comunica con todos los demás sistemas y con todos los demás órganos que están ahí, ¿verdad? Hay un proceso de comunicación, dice él, para crear un sistema. Y una vez que ese sistema ya está integrado, ¿verdad? Que ya somos personas, ya somos seres vivos, ¿cómo empieza la comunicación entre ese ser vivo que llamamos humano? eh, ¿Cómo se comunica, ¿verdad? Y cómo luego los sistemas más grandes de seres humanos, sociedades, las sociedades se comunican. Y él se preguntaba eso, voy a volver al anterior, donde pocas veces reflexionamos sobre lo que nosotros decimos y la forma en que lo decimos. Y él decía que la inflexibilidad, ¿verdad? Esa situación que a veces nos quejamos nosotros de personas que en Facebook o en cualquier otro lado se enojan porque creen que es porque creen que tienen la verdad sobre un tema. Pues supongo que ustedes lo han visto mucho en Facebook. Eh, esa inflexibilidad, decía él, de no revisar lo que decimos, de no revisar la forma en que lo decimos, esa inflexibilidad se acentúa, se hace mucho más fuerte cuando las personas no están dispuestas a pensar, a reflexionar sobre lo que están diciendo, ¿verdad?
si no existe esa disponibilidad o esa disposición de la gente a reflexionar sobre lo que están diciendo, difícilmente, ¿verdad? Van a detenerse, difícilmente van a hacer un alto y van a revisar eh, sus ideas y van a revisar la forma en que están comunicando esas ideas, ¿no? Porque, porque hay una inflexibilidad. Entonces, él, digamos, dice que eso es lo que lleva a los extremos, ¿no? Y efectivamente, dedicamos poco tiempo a reflexionar sobre nuestras ideas o nuestros mensajes, esos que expresamos o decimos diariamente. Pocas veces nos detenemos a reflexionar cuál es el contenido que yo estoy haciendo. Cuando reproduzco un meme, cuando hago un chiste, cuando hago un comentario, cuando hago una crítica, nunca me detengo o pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el contenido de lo que estoy diciendo, cuál es el mensaje y los símbolos que yo estoy transmitiendo, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo con todo lo que estoy diciendo y en la forma en que lo estoy diciendo, ¿verdad? Dedicamos poco tiempo a eso, ¿verdad? Y en general hay poco tiempo para estructurar nuestras ideas y los medios a través de los cuales este, comunicamos nuestras ideas, ¿verdad? Hay poca reflexión sobre eso y por supuesto, eh, cuando no hay una revisión, cuando no hay una evaluación de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo y de la forma en que lo estamos diciendo, pues entonces eso genera muchas dificultades, sobre todo en un proyecto. Y lo mismo pasa con los proyectos, ¿verdad? Hay muchos proyectos que no lograron alcanzar sus objetivos por un problema de comunicación, ¿verdad? Es más, hay algunos proyectos que ni siquiera lograron iniciar. Vean ustedes todas las dificultades que ha tenido el tren eléctrico, porque había una mala comunicación sobre las ideas y la importancia del tren, ¿verdad? Y además porque los mensajes que se mandan son interpretados de otra manera por quienes lo reciben. Eh, y hay otros proyectos que no lograron llegar a quienes estaban dirigidos, ¿verdad? Por la forma en que se comunicaron, la gente nunca los tomó como propios, ¿verdad? Sobre todo en proyectos que se desarrollan con participación de las personas, con participación de comunidades, de grupos, ¿verdad? Que pueden ser grupos de mujeres, grupos de hombres, campesinos, agricultores, cámaras, ¿verdad? Es decir, en algún momento ustedes van a tener que conversar con grupos, trabajar con grupos y lo importante es revisar el mensaje que yo voy a decir. ¿Cómo podrían recibirlo las distintas personas que integran esos conglomerados? ¿Verdad? Porque la mayor parte, hay un libro muy interesante de un autor norteamericano que se llama George Lakoff, que dice que la mayor parte de las actividades o de los proyectos, ¿verdad? O no alcanzan sus objetivos o no logran iniciar o no logran llegar a quienes estaban dirigidos es porque no tuvieron un discurso articulado y un lenguaje eficaz, ¿verdad? Es decir, no nos detuvimos a pensar, no nos detuvimos a reflexionar sobre el contenido de lo que yo estoy diciendo, simplemente hablamos. Y el mensaje en la lectura que ustedes tenían y en esta presentación es que hay que detenerse a pensar y a reflexionar sobre el contenido de lo que yo estoy diciendo. Eso que yo estoy diciendo, cómo va a afectar a las demás personas, cómo lo van a recibir, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo a eso. Y claro, vuelvo a citar a Maturana porque me parece que es uno de los autores que más han desarrollado ese tema de la conversación, ¿verdad? Del diálogo como una cosa biológica en el ser humano, ¿verdad? Maturana dice que la comunicación es mucho más importante, ojo, vean lo que dice Maturana, para la convivencia
es mucho más importante para la convivencia entre seres humanos de lo que habíamos creído hasta ahora, ¿verdad? La comunicación es más que un sistema de símbolos, dice él, para entendernos, ¿verdad? Y aquí hablo símbolos, todos los signos que utilizamos para comunicarnos, ya sean los escritos, ¿verdad? Ustedes ven una A y ven el símbolo de la A, inmediatamente lo decodifican, es una A, suena como A y dentro de una oración representa una A, ¿verdad? Si decodificamos todo eso, cuando hablamos de un dinosaurio, ustedes no solamente decodifican cada una de las palabras, de las letras que están ahí, sino todas las letras juntas que dice dinosaurio, las decodifican e inmediatamente se imaginan un dinosaurio. Eh, pero él dice que es más que eso, ¿verdad? Que esa lógica de, ok, hay un mensaje que se emite, hay un mensaje que yo tengo, que yo emito y que alguien recibe, ¿verdad? Es mucho más que eso, porque la comunicación tiene que ver con las emociones, y que también las emociones son decisivas para la convivencia humana. Entonces, no solamente es que yo emito un mensaje y alguien lo recibe, sino alguien recibe ese mensaje con toda su emocionalidad, ¿verdad? Y ese mensaje podría ser descodificado no de la forma que nosotros pensamos, sino de la forma en que la gente lo sintió, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de reflexionar sobre las cosas que nosotros decimos y cómo las decimos, porque la gente no lo recibe como ir a comprar una cajita de clavos a una, a una ferretería y me dan la cajita de clavos y listo. No, la gente recibe el mensaje con su racionalidad, con sus emociones, con lo que están sintiendo, con la situación que están viviendo en un determinado momento y eso siempre hay que tenerlo presente, ¿verdad? Como tener presente que no es solamente que yo digo algo y alguien lo tiene que recibir como va, que no me da pie para equivocaciones. Hay que tener claro que la gente, ¿verdad? Somos seres vivos, somos seres eh, eh, no solamente racionales, sino emocionales, y quizás seamos más emocionales que racionales, ¿sí? Y entonces toda esa interpretación que yo recibo de un mensaje, la puedo decodificar, la puedo interpretar muy diferente como ustedes lo habían pensado, ¿verdad? Entonces siempre es importante eso para la convivencia, dice Maturana, en general de todos los seres humanos, no solamente para un proyecto, pero si queremos hacerlo a los proyectos es mucho más importante, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, Maturana dice que comunicar no es otra cosa que coordinar acciones. La comunicación, dice Maturana, aparece en el momento en que se producen conductas, ¿verdad? De manera coordinada mutuamente. Es decir, pongo el ejemplo de la tienda. Entro a algún supermercado, alguna tienda de ropa, alguna ferretería de estas grandes que hay ahora, enormes, bodegas. Y en la entrada, cuando ya voy saliendo, ya voy llegando a la puerta principal y hay alguien esperándome, y ahí empieza un intercambio de coordinaciones, de mensajes que empezamos a coordinar, ¿verdad? Desde la persona que me recibe en la puerta y me dice, buenos días, señor, ¿cómo está? Y ahí empezamos a coordinar acciones. Bienvenido a la tienda El Tucán. Mi nombre es Julio y estoy a la orden de usted en que puedo servirle y yo empiezo a coordinar una serie de acciones. Entonces yo le puedo decir a Julio, mira, yo ando buscando un taladro que me sirva para esto y entonces empezamos a coordinar una serie de acciones, ¿verdad? A través de un proceso de comunicación. Eso nos pasa todos los días. Todos los días coordinamos una serie de acciones de manera mutua. Puede ser entre dos
o más personas, pero la comunicación no es otra cosa que coordinar a través del lenguaje, ¿verdad? A través del lenguaje coordinamos una serie de acciones para alcanzar algo, ¿lo ven? Y entonces la comunicación dentro de un proyecto no es otra cosa que la coordinación de todas las acciones que están en el plan de trabajo para alcanzar un resultado. Mi resultado era ir al supermercado, encontrar un taladro que fuera bueno y que no me costara tanto. Y entonces me dejo asesorar por la persona que está en la tienda y que yo, como no sé nada de taladros, ¿verdad? Pues me dejo asesorar por esta persona y me va diciendo las marcas que hay, vamos coordinando, ¿ven? Las funciones que tienen, el tipo de broca que trae cada juego que viene con el taladro, la potencia del taladro, el motor, todo. Y después yo escojo, pero yo me dejo asesorar. Es decir, Maturana dice, si yo no escucho lo que el vendedor, la vendedora, lo que el resto de las personas quieren coordinar conmigo, pues no estoy en la disponibilidad de coordinar una serie de acciones, ¿verdad? Entonces, la otra parte de la comunicación es la escucha. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, si yo no sé escuchar a las demás personas, no puede haber, dice Maturana, un proceso de coordinación, porque si yo entro al supermercado y la persona me empieza a hablar y yo no quiero hablar con ella, no la saludo, no le acepto el buenos días, sigo adelante, ¿verdad? Levanto la mano como para decirle que no quiero hablar, pues entonces no va a haber un proceso de coordinación de acciones, ¿verdad? Porque no estoy dispuesto a escuchar, ¿verdad? Entonces, la comunicación no solamente es un proceso que nos permite coordinar mutuamente una serie de acciones, sino que dentro de ese proceso de coordinación necesitamos escuchar. El no escuchar es la señal de que yo no quiero coordinar acciones con la otra persona, con los otros grupos, ¿verdad? Y en un proyecto, como siempre me van a pedir un resultado al final de un periodo, un año, 2 años, 3 años, el periodo que sea. Entonces yo siempre tengo que estar anuente a dialogar, a conversar y a escuchar para coordinar acciones, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Y en un proyecto la comunicación coordina, claro, ¿verdad? El proyecto siempre va a estar en el centro, con sus objetivos, con sus metas, con sus actividades, con sus resultados, con sus productos, ¿no? Eso con su lógica, ¿verdad? Con su enfoque técnico. Pero nosotros coordinamos, vean con qué cantidad y con qué diferentes tipos de medios hay para coordinar, ¿verdad? Puse algunos ejemplos. El proyecto dialoga, digamos, el primer mecanismo de coordinación que yo tengo cuando el proyecto está dentro de una institución, dentro del Estado o dentro de una fundación o dentro de una ONG o una asociación de desarrollo, dentro de la universidad, ¿verdad? El proyecto dialoga con la administración, ¿verdad? Dialoga sobre la forma en que se van a solicitar los fondos, dialoga sobre la forma en que se van a reportar las facturas, dialoga sobre los trámites que hay que hacer para solicitar un vehículo para hacer una gira, ¿verdad? Dialoga sobre todos los reglamentos que hay de comportamiento, de uso de propiedad intelectual, de trabajo con las comunidades, la forma en que hay que hacer las entrevistas. Todo eso es un proceso que se dialoga con la administración y que sus medios pueden ser, entre otros, ¿verdad? La forma en que nosotros dialogamos y coordinamos. Y esa coordinación se expresa es a través de reportes, de la gestión de procesos, de la evaluación de procesos, de la auditoría y de la rendición de cuentas, ¿verdad?
Pero el proyecto también dialoga con quienes financian, ¿verdad? La administración es la que, digamos, gestiona, distribuye y supervisa el uso de los recursos, de todos los recursos humanos, financieros, materiales, ¿verdad? Si compramos computadoras, bueno, ¿cuál es el procedimiento que hay primero para la compra de la computadora? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que haber o de las computadoras? Y una vez que termina el proyecto, ¿verdad? Si se compraron 15 computadoras después de 3 años, ¿qué se va a hacer con las computadoras? ¿Verdad? Se las deja la fundación, se las dejan las personas que trabajaron o se donan a las comunidades beneficiarias. Bueno, todo eso es un proceso de comunicación y coordinación de acciones, ¿verdad? ¿Qué hago yo cuando me entregan mi computadora? Tengo que firmar un documento que diga, ¿verdad? Si la computadora tiene seguro en caso que me la roben, digamos, como son a veces proyectos que hay que trabajar en el campo. Bueno, si me dan una computadora, ¿qué pasa si me la roban? Tienen que tener un seguro, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hago yo para reportar si la computadora se dañó o no se dañó, la reparación o la sustitución de la... Todo eso es un proceso de comunicación y de coordinación de acciones, ¿lo ven? La comunicación es muy importante, pero también hay un proceso de diálogo con las personas que financian el proyecto, ¿verdad? Del lado izquierdo están las personas que administran, que gestionan, que distribuyen y supervisan todos los recursos del proyecto. En el centro, ustedes, nosotros, nosotras, que ejecutamos. Estamos en la fase de ejecución. Pero también en la ejecución hay que entrar en un diálogo con quienes financian, ya sea con una entidad cooperante, la cooperación suiza o la cooperación, digamos, llamémosla nórdica para agrupar a todos los países nórdicos, o la cooperación española o la cooperación norteamericana o la cooperación sur-sur, puede ser un proyecto que se haga a través de un mecanismo de cooperación sur-sur, digamos, Costa Rica, Panamá coordinan un proyecto, es cooperación sur-sur, ¿verdad? Con el cooperante que está donando o con el Estado que contrató, que sacó a licitación, y yo tengo que coordinar con ellos, como una institución, ¿verdad? Puede ser el IMAS, puede ser el Ministerio de Justicia, puede ser el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero hay una coordinación y una comunicación con la persona que puso los recursos o contrató. Ahí dice contraste, pero en realidad es con el contratante, ¿verdad? Porque la M no nos podrían contratar una empresa, ¿verdad? Podríamos estar ejecutando un proyecto de una empresa. Entonces no es ni una institución cooperante, ni es una institución estatal, puede ser una institución privada. Y con ellos hay que entablar un diálogo. ¿Cuáles son los requisitos? Igual que la administración tiene requisitos con el donante, con el contratante, ¿verdad? Con el que está financiando el proyecto, necesitamos tener un diálogo. Necesitamos conversar, necesitamos coordinar una serie de acciones. ¿Verdad? Desde los reportes que se hacen, por lo general, semestral o anualmente, las evaluaciones, la diplomacia, ¿verdad? Y los avances del proyecto, ¿verdad? Digamos, dando rubros suficientes o la resolución de alguna prórroga, ¿verdad? La administración lo que me dice es, para hacer una prórroga hay que primero comunicarla a quien financió. Entonces, una prórroga del proyecto, una prórroga para entregar un producto posteriormente por ciertas situaciones que se presentaron. Bueno, hay un proceso de coordinación de acciones, de articulación de conductas alrededor del proyecto que hay que hacer con el cooperante. Y por supuesto, están la coordinación con los equipos, ¿verdad? Con los equipos de trabajo es fundamental tener un- una comunicación efectiva. O ustedes van a ser parte de un proyecto o van a estar coordinando equipos de trabajo.
Y es fundamental conocer a sus equipos, establecer roles y los mecanismos de comunicación que van a tener, cada cuánto se van a reunir, cómo va a ser el mecanismo para supervisar y dar seguimiento a los resultados que cada persona dentro de ese equipo va a aportar. ¿Sí? Es importantísimo eso, ¿verdad? Porque son los que van a estar ejecutando, ¿verdad? La ejecución del proyecto recae siempre en los equipos. Y entonces es fundamental eso, cómo se van a realizar las actividades, cuándo se van a realizar las actividades, con qué frecuencia se van a reunir, cuáles son los mecanismos para rendir cuentas, los informes que deben hacer, ¿verdad? Los reportes, todo, los productos que deben entregar. Ven que hay una serie de actividades que coordinamos que dependen de la comunicación. Entonces, la comunicación tiene que ser tan clara para que permita, ¿verdad? Que todas las actividades estén claramente especificadas para que digamos, el proyecto pida un parlante como producto final y nosotros entreguemos un lapicero como producto final, ¿verdad? No, a nosotros nos pidieron un parlante, hay que entregar un parlante, no podemos entregar un lapicero, ¿verdad? Y por supuesto, hay proyectos que creo que la mayoría ahora siempre tienen un conjunto de personas a las cuales se va a beneficiar, ¿verdad? Que pueden ser comunidades, que pueden ser grupos, ¿verdad? Personas no videntes, mujeres, campesinos, en fin, deportistas, ¿verdad? Una serie de personas que reciben los beneficios del proyecto. Los productos son para mejorar, digamos, las condiciones de las personas que están ahí, que van a recibir eso, ¿verdad? Entonces tenemos que también trasladar las ideas del proyecto a ellos, ¿verdad? Pero nunca nos detenemos a pensar qué estamos diciendo, ¿verdad? Ni tampoco nos ponemos a pensar cómo lo estamos diciendo, ni hacia la administración, ni con los cooperantes, ni con mi equipo de trabajo, ni con las comunidades que están recibiendo. Simplemente decimos, si creemos que es el mismo mensaje, las mismas ideas para todos, para todas. Entonces pienso que es eh, dentro del proyecto, cada uno debe construir, cada persona, cada proyecto debe construir un lenguaje coherente que les permita definir desde los objetivos y metas del proyecto los asuntos que están en juego en los espacios de coordinación, ¿verdad? Yo no puedo comunicar algo que no esté relacionado con los objetivos y metas del proyecto. Yo no puedo comunicar algo que no esté relacionado con los asuntos estrictamente con el proyecto. Eso es lo que estamos coordinando ahí, ¿verdad? Y para eso, algunas personas recomiendan tener la estrategia de comunicación, ¿verdad? Una estrategia de comunicación que involucre todo lo que vivimos anteriormente y que además considere que cada ser humano que está ahí no solamente es un ser racional, sino también es un ser emocional, ¿verdad? Y por supuesto, la estrategia de comunicación no es otra cosa que la forma en que el proyecto coordina las actividades, coordina sus actividades con todas las personas, con todas las instituciones con las que trabajará durante uno o más años, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo claro ustedes, ¿verdad? Es la forma en que vamos a coordinar actividades. Y si recuerdan lo que dijo Maturana, ¿verdad? Coordinar actividades no es otra cosa que conversar, ¿verdad? Y entonces, tanto en la lectura que ustedes tenían como en otros textos, ¿verdad?
Casi todas las personas coinciden en señalar que los seres humanos, hombres o mujeres, adultos o jóvenes, ¿verdad? Vivimos en medio de emociones, de esperanzas, de temores, de ilusiones, de desilusiones imaginarias, en medio de fantasías, en medio de sueños y en medio de símbolos, ¿verdad? Nosotros no coordinamos solamente un mensaje desde un receptor, desde un emisor a un receptor. Coordinamos ese mensaje en medio de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de nuestras ilusiones, de nuestros símbolos, de nuestras esperanzas, de nuestros temores con otras personas que también tienen emociones, esperanzas, temores, ilusiones, ¿verdad? Fantasías, sueños, símbolos, y que los interpretamos de distinta manera. Por eso la comunicación hay que detenerse. No es solamente llegar y decir, yo así hablo y si les gusta, bueno, digo, eso, digamos, porque no es el pensamiento de uno impuesto sobre los demás. Es coordinar una serie de acciones, ¿verdad? Porque no estamos coordinando solamente un mensaje, estamos coordinando emociones, esperanzas, temores, ilusiones, desilusiones imaginarias o reales en medio de fantasías, sueños y símbolos que el ser humano, digamos, tiene. Y por supuesto, recuerdan, aquí es donde una de las clases que quizás, o de los temas donde quizás al principio no le habíamos puesto mucha atención, no le habíamos puesto mucha atención, eh, es la cultura organizacional, ¿verdad? Cuando entendemos que la cultura no es solamente arte, que la cultura no solamente es música, sino la cultura es toda esa expresión de emociones, de esperanzas, de temores, de ilusiones, que están en una organización, en una casa, en un pueblo, en una ciudad, en un país. Eso es lo que hace la cultura. Y cuando hablamos de cultura organizacional se refiere a eso, ¿verdad? A las emociones, esperanzas, temores, ilusiones, fantasías, sueños, símbolos que tienen todas las personas dentro de una organización. La comunicación exige comprender la cultura organizacional de donde ustedes van a trabajar, con quienes van a trabajar, y exige comprender la cultura organizacional de las comunidades beneficiarias, de las instituciones que están financiando, de las personas que van a conformar los equipos de trabajo y de la administración donde ustedes con quienes ustedes van a trabajar. ¿Lo ven? La cultura organizacional es más importante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Es comprender cómo una construcción simbólica o una articulación compleja de redes simbólicas que involucran a múltiples personas dentro de una organización, ¿verdad? La cultura organizacional. Y que la comunicación juega un papel fundamental ahí para que los mensajes puedan alcanzar las metas, para que los mensajes puedan ayudarnos a coordinar las actividades necesarias para alcanzar las metas del proyecto. ¿Ok? Vuelvo a citar a Humberto Maturana. Tal vez ahora no le pongan atención. Tal vez ahora estemos más interesados, interesadas en cerrar el curso y que nos vaya bien, pero quizás en el futuro se tengan un poquito a reflexionar y a buscar a Humberto Maturana. Lo pueden buscar en diferentes formatos, ¿verdad? En formatos, sus conferencias que da, sus entrevistas que le hacen y los libros que le ha publicado, ¿verdad? En cualquiera de esos formatos pueden hacerlo, ¿verdad? Humberto Maturana dice que el ser humano vive, ¿verdad? En un continuo entrelazamiento de emociones y lenguaje que es comunicación, ¿verdad? No solamente somos verbo, no solamente somos ideas que se verbalizan, somos emociones que se verbalizan también.
y que ese intercambio no es otra cosa, ¿verdad? Que coordinar mutuamente acciones y emociones. Y que todo ese conjunto de coordinaciones, de acción y emoción que somos los seres humanos, ¿verdad? Somos tanto emoción como razón. Freud decía que éramos más razón y Jung decía que somos más emoción, ¿verdad? Eh, esa coordinación, ¿verdad? La coordinación, dice Maturana, se da en el conversar, que vivimos los seres humanos en un conjunto permanente de conversaciones para coordinar acciones, ¿verdad? Biológicamente estamos hechos para conversar, dice él. Incluso él llega a un concepto mucho más fuerte, más potente, que él habla de la biología del amor, ¿verdad? Y el amor entendido como el proceso de dejar aparecer al otro, de dejar aparecer a la otra, de escuchar. En el momento en que yo escucho lo que tiene que decir la otra persona, la dejo aparecer. Es sin prejuicio, sin malas intenciones, sin dobles discursos, simplemente la dejo aparecer. Él una vez en una conferencia, como es súper famoso, entró a un auditorio y la gente se levantó y le empezó a aplaudir, aplaudir, aplaudir y dice, no, no sé lo que ustedes me están aplaudiendo porque todavía no he dicho nada. Ustedes lo que están aplaudiendo son sus expectativas. Y yo quiero tener una conversación sin expectativas, solo que conversemos, que me dejen aparecer como soy y yo los voy a dejar aparecer a ustedes como son, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y por supuesto, dice Maturana, coordinar es conversar. La comunicación, y en ese conversar, la comunicación no puede ser impuesta. Se trabaja, ¿verdad? Para coordinar esas acciones, se trabaja de manera conjunta y no de manera vertical. Cuando no se escucha, ¿verdad? Cuando se tapa uno los oídos física o imaginariamente, se impone, se grita, se hacen cosas a espaldas de la gente con la que ustedes están trabajando, ¿verdad? Si no se comunica, terminamos imponiendo por los gritos, por las acusaciones, por todo. Y por eso muchos proyectos han fracasado, ¿verdad? Porque no estamos coordinando acciones para alcanzar una meta conjunto, sino estamos imponiendo acciones para alcanzar una meta, ¿verdad? Y entonces eh, cierro esta presentación con eso, ¿verdad? Lo más importante es la comunicación, es coordinar acciones de manera conjunta y es muy importante escuchar. Les agradezco la atención a esta clase y nos vemos pronto en la próxima sesión, eh, la próxima semana. Espero que tengan un buen fin de semana y eh, nos vemos pronto. Que tengan un buen día.